y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. En este último año han pasado tantas cosas y entre el encierro, la turbulencia, los problemas, el miedo, la inquietud, la desesperanza, la incertidumbre, muchos de nosotros hemos perdido el rumbo de el camino del Señor y el rumbo de la carrera que llevamos por delante. En algún momento nos hemos posiblemente desviado, posiblemente nos hemos detenido, posiblemente nos hemos parado a un lado. Y en esta tarde vamos a estudiar esta porción y vamos a estar hablando de que nosotros tenemos que seguir adelante para poder llegar a la meta. Sigamos adelante y llegaremos a la meta. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, está hablando de toda su vida y de todo lo que era importante para él. Da en los versículos iniciales lo que él era y de en qué estaba puesta su confianza, en la carne, fariseo de fariseos, judío, cumplidor de la ley y todo eso. Y el apóstol está mencionando cada una de esas cosas y dice que la estima como pérdida, la ha dado por basura. Cuando alguien da algo por basura es porque ya no tiene interés en esas cosas. Lo entregó, lo dio por perdido, lo dio por desechado. La palabra que usa cuando habla de basura se refiere a una basura petulenta, maloliente, se refiere a estiércol, la palabra original que Pablo dice que estima todo como basura, con el fin de poder conocer a Cristo, con el fin de poder alcanzar a Cristo. Y hay varias cosas que dice en esos versículos iniciales que leyó nuestro hermano, que por la cual Pablo estima todo lo que él era por basura, por la cual Pablo estima todas las cosas que eran importantes para él y en la cual estaba puesta su confianza y estaba puesta su seguridad. Y esas cosas son, en el versículo del 9 en adelante, primero, ser hallado en Dios, ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo, conocerle a Él, el poder de su resurrección. Y habla de ganar a Cristo, habla de ser hallado en Él. Yo no sé si usted entiende la magnitud de que nosotros seamos hallados en Dios, de que nosotros seamos encontrados en Dios. En cualquier momento o instante de nuestras vidas al día de hoy, que nosotros podamos ser encontrados y hallados en Dios, que nosotros podamos ser encontrados haciendo la voluntad y el propósito de Dios, cumpliendo el llamado y el propósito de Dios. Pablo estima todo por basura y por pérdida con el fin de conocer a Él, de conocerlo, no de conocerlo solamente físicamente y de saber quién es Él con el conocimiento intelectual, sino de conocerlo en una vivencia de día a día, de conocerlo en una vivencia de una relación personal con Dios. Pablo habla de dejar todo para poder participar de los padecimientos de Cristo, de poder llegar a ser como Él aún en su muerte y de, si se lo permiten, llegar a la resurrección de los muertos, es decir, a que su cuerpo resucite cuando Cristo venga por su iglesia, a que los muertos en Cristo Él esté ahí. Y Él dice en el versículo siguiente, y de eso es que quiero hablarles en esta tarde, no que lo haya alcanzado ya, Él no lo había alcanzado. ¿Él qué no había alcanzado? El ganar a Cristo, el ser hallado en Dios, el haberlo conocido en la intimidad y en la intensidad que Él quería conocer a Dios, el participar de los padecimientos del Señor.
y de llegar a ser como Él en su muerte y de resucitar de entre los muertos. No lo había todavía alcanzado. Del versículo 12 al 14 habla de eso y habla, no lo he alcanzado, no que haya todavía sido perfecto. Y es que nosotros, ninguno puede decir que es perfecto y que alcanzó el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchos hemos pasado muchos años caminando en Cristo y si miramos hacia atrás, vemos la obra de Dios en nuestras vidas y lo que Dios ha hecho. Pero Dios nos manda a que miremos hacia adelante, a que nosotros nos vayamos a alcanzar aquello para lo cual Dios nos alcanzó. Porque ciertamente no lo hemos alcanzado y ciertamente no somos perfectos. Esa perfección de la que habla Pablo la alcanzaremos cuando seamos transformados en un cuerpo incorruptible, cuando estemos en la presencia del Señor y este cuerpo corruptible sea pues transformado. Pero el apóstol Pablo dice, yo no lo he alcanzado, yo no he llegado a ser perfecto, yo sigo adelante. Una cosa hago. Y eso es lo que yo quiero que veamos el día de hoy, pues Dios nos manda a que nosotros debemos de seguir la carrera. Y esta carrera no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Es una carrera en la cual nosotros tenemos que mantenernos corriendo. Es una carrera que nosotros tenemos que seguir el camino y seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando el apóstol dice, una cosa hago, se refiere primero a que me olvido lo que queda detrás. Lo malo, yo no sé qué te pasó, yo no sé lo que ha pasado en este tiempo, en tu vida, si fallaste, si caíste, si pecaste, si te desviaste, si te enfriaste, si estás volviendo otra vez a poner tu confianza en las cosas que eran importantes para ti. Pero ciertamente en el sacudión que el mundo ha tenido en los últimos 12 meses, muchos hemos sido sacudidos y muchos hemos quedado aturdidos y hemos quedado sin rumbo o hemos quedado apartados. Y esa carrera que Dios quiere que nosotros sigamos, la hemos descuidado. Entonces, lo primero que dice es, me olvido de lo que queda atrás. Lo malo, si fallé, lo malo, si me equivoqué, lo malo, si pequé, lo malo, si me descuidé, si dejé de hacer algo que tenía que hacer y no lo hice. Pero también que me olvide de lo que quedó atrás, también lo bueno. Porque muchas veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana recordando cuando nosotros conocimos al Señor o cuando nosotros hicimos tal cosa o cuando yo hice tal cosa y nos quedamos como en ese pensamiento y en ese recuerdo, y Dios quiere que nosotros sigamos adelante, porque la meta no está ahí. La meta está en alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Están aquí? Entonces, olvídese de lo que queda atrás y extiéndase hacia lo que está delante, hacia la meta, hacia acabar la carrera con gozo y encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús tiene que ver con tu salvación, tiene que ver con tu encuentro con Dios, sí, pero tiene que ver con el propósito que Dios tiene en tu vida. Yo no sé si tú lo sabes, pero Dios tiene un propósito contigo. Un propósito específico y especial contigo que quiere cumplir. Y es posible que en ese propósito tú te hayas dilatado, tú hayas procrastinado, tú te hayas olvidado, tú hayas fallado, tú hayas caído, hayas estropeado el plan de Dios. Y Dios te está diciendo, olvida lo que queda atrás y sigue adelante. Y es posible que si dentro de ese propósito, pongo un ejemplo, Dios te dijo que tú ibas a poner un orfanato y no lo pudiste poner porque te descuidaste, porque perdiste tiempo, porque te pusiste de cómodo, lo que tú quieras, pues olvídate del orfanato y sigue adelante. Si el orfanato era para el tiempo pasado.
¿Me doy a entender? Dios quiere que nosotros prosigamos a la meta y que no nos detengamos y que no tengamos un derrotero en nuestra vida, porque nuestra vida no se ha acabado, nuestra carrera en Cristo no se ha acabado. Vienen los momentos de los obstáculos, vienen los momentos difíciles, vienen los momentos de tempestad y de dificultad en los cuales nosotros tenemos que seguir corriendo y tenemos que seguir llevando la carrera. No podemos nosotros desanimarnos, no podemos nosotros decir ya, perdí el propósito de Dios para mi vida, porque Dios sigue teniendo un propósito eterno contigo. Amén. Y ese propósito es alcanzar aquello para lo cual Dios se alcanzó. Y ese es el propósito de Dios. Dios quiere que tú alcances ese propósito para el cual Él te alcanzó y te llamó. Amén. Pongo un ejemplo. Ustedes conocen a David, ¿verdad? Ese dulce cantor y adorador de Israel. Pero ese dulce cantor y adorador de Israel, nosotros sabemos por la palabra de Dios que se equivocó y que falló y que pecó y que tomó una mujer que no era de él y se acostó con ella. Y que esa mujer quedó embarazada y que él mandó a llamar al marido de la mujer para que, ustedes saben, ¿verdad? Se sabe la historia. Y ahí terminó mandando casi a matar al marido. Y al final cometió un pecado que a Dios no le agradó. Y David se postró y oraba a Dios para que ese niño, fruto de esa relación, no muriera. Y al final el niño murió, porque Dios había determinado que así fuera. Es Dios el que determina. Pero David, cuando le dijeron que el niño había muerto, no se quedó en el suelo. David se levantó. David se levantó y adoró y siguió y se lavó y se purificó y siguió adelante. Que ese pecado haya tenido consecuencias en su vida, pues las tuvo. Pero él no detuvo su carrera por ese episodio y por otros episodios más en los cuales se equivocó, sino que él prosiguió al blanco, que él prosiguió corriendo, que él prosiguió caminando la carrera, aún habiéndose equivocado y aún habiéndole fallado a su Dios y habiendo pecado contra Dios. Amén. Usted ve a Pedro, que el Señor le advierte que lo va a negar. Pedro dice que no lo va a negar. Y al final de cuentas lo negó antes de que el gallo cantara. 3 veces lo negó. Pero usted no ve que Pedro se aparta o se va, sino que Pedro sabía la promesa que el Señor había hecho del Espíritu Santo y Pedro estaba en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Aún él habiéndole fallado al Señor, cuando el Señor se apareció a los discípulos, el primero que salió corriendo a ver a su Señor, Pedro estaba ahí. Pedro no se desanimó. Nosotros somos imperfectos y pecadores y vamos a fallar y podemos fallar. Dios no quiere, pero si fallaste, no te quedes en el suelo. Levántate y sigue y prosigue al blanco, prosigue a la meta. Olvida lo que está de más, porque nuestra carrera es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para correr bien, tenemos que despojarnos de todas las cosas que pesan, mis amados hermanos. Para nosotros poder correr bien, tenemos que quitarnos la mochila con la que andamos, si andamos con una mochila. Porque esa mochila al principio puede que no te pese, pero cuando tú comiences a tener distancia, esa mochila te va a comenzar a molestar. Y Dios quiere que nos despojemos de todo peso. Pero también el pecado nos impide correr. Ese pecado que dice aquí en Hebreos capítulo 12, que tan fácilmente nos envuelve, ese pecado que tan fácilmente nos engaña y estamos nosotros de repente muy bien y de repente estamos metidos en un lío. No, a ustedes no les pasa.
Entonces nos manda a que corramos con paciencia. Paciencia. En Hebreos también, en otro lugar dice que es necesaria la paciencia, Hebreos 10, para que cuando hayamos hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Corramos con paciencia, la voluntad de Dios es la carrera y la promesa es el premio del supremo llamamiento. Pero si nosotros estamos cargados con una mochila llena de cosas, o si nosotros estamos envueltos en el pecado, no vamos a poder correr esa carrera. Miren, el que corre se prepara para no tener pesos adicionales ni distracciones adicionales. ¿Alguno de ustedes corre aquí? Yo corría, ya no corro porque cuando uno va para viejo las rodillas comienzan a fallar. Comienzan a fallar las rodillas. Pero a veces yo doy mi corridita. Pero yo recuerdo, les cuento esto, que eran mis primeros 10 kilómetros. Yo corría 5 siempre porque yo corría era para rebajar y para hacer cardio. Y eran mis primeros 10 y era una de esas carreras nocturnas en la noche. Pero me dijeron que era a las 6 de la tarde, y yo llego a las 6 de la tarde, la carrera comenzó como a las 8. No conocía yo casi a nadie, y yo siempre que corría solo, porque hay gente que corre acompañado y habla, y tienen conversaciones corriendo. ¿Usted ha visto cosas igual? Yo no puedo, pero hablan y todo, y hacen chistes y todo eso. Bueno, yo corría solo siempre, y siempre corría con mis audífonos inalámbricos, Bluetooth, tenía mi celular, y iba con un playlist de alabanza, pero de esas alabanzas, tú sabes, para motivar, iba corriendo. Y eran 10 kilómetros, pero como llegué tan temprano a la carrera, antes de que comenzara la carrera, a mí se me olvidó y dejé el audífono prendido. Y yo sin audífono y sin alabanza no corría. Y efectivamente arrancó la carrera y ya yo tenía mi carrera planificada bien. Cuando ese audífono comenzó a decir battery low, yo dije, bueno, hay problema. Y nada más iban como 2 de los 10. Battery low, y efectivamente a la mitad de la carrera, power off. Sin audífono y sin alabanza. Y ahora, ¿qué yo hago para yo correr, acostumbrado a correr, con las alabanzas al Señor? Porque uno, cuando va a correr, se prepara. Y se prepara físicamente, se prepara mentalmente, y prepara la distancia, y prepara todo. Y cuando una de esas cosas falla, entonces tu carrera puede fallar también. Quitemos de nosotros todo peso y toda distracción en medio de la carrera hacia Cristo. Amados, tenemos una carrera por delante. Dios nos llama a correr una carrera. Y esa carrera es para alcanzar un premio, un supremo llamamiento, que es tu salvación y tu encuentro con tu Señor, y un supremo llamamiento que tiene que ver con el llamamiento que Dios te ha hecho a ti de manera particular, y con el propósito que Dios tiene contigo de manera particular. Y vuelvo y te digo, porque ahorita como que se quedaron callados, si tú no lo sabes, Dios tiene un propósito contigo. Amén. Con cada uno de nosotros tiene un propósito. Y Dios quiere usarte, y quiere bendecirte, y quiere que para lo que Él te creó, tú vayas alineado a eso. Pero nosotros tenemos que correr y caminar conforme a ese propósito y a ese llamamiento supremo. Siempre recuerdo, ahorita lo recordé cuando Orfa dijo que se recordaran de cuando conocimos al Señor, en aquella época, por allá, Pablo, no diga uno, que tú también andabas por ahí. En esa época, un día Orfa me dijo a mí, el Señor tiene un llamamiento contigo. Yo, la verdad que era la primera vez que oí esa palabra, llamamiento. Yo no la había oído. Yo, ¿un qué? Un llamamiento. Entonces ella me explicó lo que era un llamamiento y dije, bien. Pero evidentemente que el Señor tenía un llamamiento, porque mírenme aquí donde yo estoy hablando con ustedes. ¿Verdad que sí? Pero ese llamamiento tiene que ver con el propósito de Dios, con la vida de cada uno de nosotros. Y Dios no nos obliga a hacer nada ni a cumplir ese llamado. Nosotros tenemos que correr esa carrera. Y hay cosas en esa carrera que nosotros podemos hacer o dejar de hacer, o nos paramos y llegamos más tarde de lo que teníamos que llegar y se estropean parte de esos planes. Pero Dios quiere que nosotros sigamos corriendo y que sigamos caminando. El apóstol Pablo, que es quien dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante y sigo hacia la meta, para alcanzar aquello para lo cual
fui alcanzado. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener ese premio. Ese mismo apóstol en 1 Corintios 9, 24 y 25 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos, en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol Pablo nos dice, todos los que corren en el estadio, toditos están corriendo y llegan como juntos el pelotón. Pero solo uno se lleva el premio. Corran de tal manera que ustedes se ganen el premio. En Cristo, si tú corres correctamente, obedeciendo al Señor, tu premio está garantizado. No es que otro se va a ganar tu premio, porque cada llamamiento es individual y cada propósito es particular contigo. Y no depende de si el otro llegó primero o si no llegó primero, sino depende de lo que Dios te llamó a hacer y a que tú hicieras. Amén. Entonces, tu premio está garantizado y obviamente el premio más importante es que cuando tú llegues te van a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco, sobre mucho te pondré. Cuando el apóstol dice, corramos de tal manera que ganemos, hermanos, no desganados, no abusemos de la gracia, hagamos todo lo que nosotros tengamos que hacer para ganar el premio. Muchas veces nosotros nos acostumbramos y nos ponemos en modo automático como creyentes. Es así. Bueno, ya. Sí, yo creí, ya el Señor me salvó, ya yo soy salvo, yo voy para el cielo, agarrado del Señor me voy. Sí, pero el propósito de Dios con tu vida, Dios quiere cumplirlo. Y si ese propósito tú estás mirando hacia otro lado, se va a estropear o se va a cumplir a medias o no se va a cumplir. Dios quiere que lo cumplas. Corramos de tal manera que ganemos el premio. Y tu premio no es un premio que se corrompe, tu premio es un premio eterno y es un premio verdadero. Fíjese que dice, el que compite en los juegos se abstiene de todo. Los atletas se abstienen de todo y llevan una dieta súper rigurosa y no pueden hacer ningún desarreglo, no pueden hacer ningún lío, no pueden hacer nada. Y ellos lo hacen para una corona, una medallita de oro, una cosa, pero lo de nosotros es una corona eterna. Entonces nosotros muchas veces tenemos que abstenernos de cosas porque no nos convienen. Todo peso y el pecado que nos envuelve tan fácilmente. Pero no nos gusta. Dice, no, es que yo soy libre. Cristo me hizo libre, pero no te hizo libre para pecar. No te hizo libre para vivir una vida de espalda a Dios. Si tú quieres que ese propósito de Dios se cumpla en tu vida, esa libertad en Cristo tiene que llevarte a cumplir el propósito y llegar a la meta. Al final, el apóstol Pablo, usted puede leerse en el libro de los Hechos, si no lo ha leído, pasó por muchas ciudades como instrumento de Dios, propagando el Evangelio, se quedaba meses en diversas ciudades. El Evangelio nosotros llegó y se expandió al mundo entero por los discípulos, Pablo uno de ellos. Nosotros hoy podemos hablar de la palabra y tenemos la palabra aquí porque ellos se encargaron de que la palabra corriera y llegara. Y el apóstol Pablo, ¿ustedes creen que se lo ganó fácil y que era un intelectual, que era recibido con boleto de avión en primera clase y con limusina? No, era a pedrada que le entraban. Era preso que estaba. Era pasando trabajo y cogiendo lucha que estaba. Y aún así, las iglesias que él mismo formó y levantó, muchas veces lo ayudaban. Él trabajaba también y hacía tienda de campaña. Hacía con sus propias manos un trabajo para no cargar a nadie. Y el apóstol Pablo, con mucho esfuerzo, con mucha lucha, con mucha oposición, hizo todo lo que hizo. Usted lo puede buscar en el libro de los Hechos, y ahí está la historia, para alcanzar el premio del supremo llamamiento. Para que al final
en 2 de Timoteo 4:7 decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pero fue una carrera con dificultades, con luchas, con situaciones, con oposición, con cárcel, con golpes, con maltratos. No fue fácil para él. Y él, viniendo del trasfondo que tenía, podía tener el derecho, el reclamo de que no le hicieran nada de eso. Pero ¿cómo fue que él estimó todas esas cosas? Por basura, con el fin de ganar a Cristo. Y nosotros muchas veces tenemos que estimar lo que es valioso para nosotros como basura con el fin de ganar a Cristo. No estoy diciendo con eso que todo Él no lo va a quitar, pero tenemos que entregárselo y ponerlo por basura. Cuando se refiere a ponerlo por basura y estimarlo por pérdida, es decir, yo lo entrego y mi confianza ya no está en eso. Mi confianza está en Jesucristo. Yo lo entrego y mi confianza ya no está en que si estamos en cuarentena me voy para la casa que yo tengo en la playa. Mi confianza está en Cristo. Yo lo entrego y mi confianza no está porque yo compré medicina para el COVID y la tengo guardada. Mi confianza está en Cristo. Yo cuando lo entrego es que mi confianza no es que si hay una vacuna o no hay una vacuna, mi confianza está en Cristo. Yo confío en Él. Y todas esas cosas son válidas y bien, pero que nuestra confianza esté en Él. En resumen, el apóstol Pablo nos enseña que sea lo que sea que te haya paralizado, que te haya hecho caer, que te haya desviado, es tiempo de volver y enfocarte en la meta. Tiempo de volver y enfocarte en la meta. Número 2, no pongamos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios títulos, en diplomas, en dinero y en todas las cosas que podamos nosotros poner en la confianza, sino que nuestra esperanza y nuestra confianza esté en Dios. Y que todas esas cosas nosotros podamos estimarlas por pérdida con tal de ganar a Cristo y de poner nuestra confianza en Él. Amén. No lo hemos alcanzado. No somos perfectos, pero seguimos enfocados en la meta, Cristo. Yo no sé si tú te sientes abatido, aturdido, desviado, estancado, pero hoy Dios quiere que tú te levantes y prosigas a la meta. Dios quiere que hoy tú entiendas que Él sabe que nosotros no somos perfectos. Él sabe que nosotros no lo hemos alcanzado. Él sabe que nosotros lo necesitamos. Él lo que quiere que nosotros nos paremos y nos levantemos del suelo y caminemos hacia la meta que es Jesús. Para eso Dios quiere que tengamos madurez espiritual, para que podamos comer alimento sólido y enfrentar los obstáculos que se van a presentar en el camino, en la carrera que tenemos por delante. Miren, amados, con una pandemia que ha pasado, he visto mucha gente desviarse, caerse, alejarse, trancarse. Pero como le decía a los jóvenes en algún momento, eso no es lo peor. Lea su Biblia, que vienen cosas peores. Vienen cosas peores. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros estamos como que el mundo se está acabando porque nos trancaron y porque una pandemia y porque una enfermedad, y sí, mata gente, y es verdad la enfermedad, todo, sí, pero vienen cosas peores. Y viene persecución para los creyentes, por lo menos para los que dicen ser creyentes que son fieles y que se van a mantener firmes. Y posiblemente nos pase como a Pablo. Posiblemente nos pase, y por eso Pablo dice ser igual en sus padecimientos. Cristo dijo, si me lo hicieron a mí, a ustedes también se lo van a hacer. Entonces, muchas veces nosotros estamos muy cómodos y muy acostumbrados a una vida cristiana moderna, muy chula, de venir a la iglesia con aire acondicionado y está muy bien, pero esto no es lo peor. Usar la mascarilla no es lo peor, vienen cosas peores. Entonces tenemos que estar preparados, amados hermanos, tenemos que estar listos para, con madurez espiritual, fortalecidos en la fe, correr la carrera y poder evitar los obstáculos.
Amén. Para correr esta carrera tenemos que quitarnos el peso que produce el pecado. Y si tú tienes pecado en tu vida y cosas no confesadas y entiendes que fallaste, nada más tienes que venir al Señor y levantarte y pedirle perdón y arrepentirte de todo corazón y el Señor te perdona y te restaura y te levanta. Amén. Pero ese peso que produce el pecado tenemos que quitarnos. Esta carrera es de resistencia, no es de velocidad. Por tanto, debemos correrla con paciencia. Por tanto, debemos correrla con paciencia. No querramos hacer en un mes lo que no hemos hecho en 5 años. Hagamos lo que podamos hacer de manera sostenida y de manera constante, conforme al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Si corremos bien, nuestro premio está garantizado. Hagamos nosotros todo lo que podamos hacer para cumplir ese propósito de Dios en la tierra y alcancemos nosotros entonces aquello para lo cual Cristo nos ha alcanzado. Que al final cada uno de nosotros podamos decir: he terminado la carrera, he guardado la fe. Que al final cada uno de nosotros pueda escuchar de su Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No lo hemos alcanzado, pero tenemos que esforzarnos, olvidando lo que ya pasó y extendiéndonos hacia adelante, para que Dios cumpla su propósito en nosotros. La promesa de Dios es que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, y Él nos ofrece ayuda cada día por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros caminemos por medio de su Espíritu y podamos ser fortalecidos y ser guiados a toda verdad cada día, para que nosotros podamos ser guiados en ese camino, advertidos cuando vienen los obstáculos, fortalecidos cuando hay situaciones difíciles y podamos alcanzar la meta. Si no, mis amados hermanos, lo que nos espera y nos va a pasar es que poco a poco nos vamos a ir apartando, alejando o frenando en la carrera. Y si tú te paras en la carrera, no es que tú estás detenido, tú estás retrocediendo, porque la carrera sigue y los episodios siguen pasando. Tenemos que seguir la carrera, tenemos que seguir corriendo y alcanzar el premio y la meta en Cristo Jesús. La carrera no necesariamente es fácil, pero en Cristo produce gozo, en Cristo te da nuevas fuerzas y Él nos promete ayudarnos y llevarnos a cumplirla. No sé cuál es la situación o en lo que tú estás atravesando, puede estar envuelto, pero Dios te promete ayudarte en este tiempo. Dios te promete llevarte de la mano en esa carrera para que tú llegues a la meta y para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Padre, te doy gracias en esta tarde. Bendigo tu nombre, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo donde te alabamos, te glorificamos, donde tú estás en medio nuestro, Señor. Y quieres que nosotros prosigamos y caminemos, no quedándonos atrás en el pasado, no quedándonos atrás en los errores, no quedándonos atrás en las cosas en las que hemos fallado, sino mirando hacia adelante, mirando hacia la meta, viendo al invisible que eres tú, sabiendo que vamos a llegar y que tú tienes un propósito eterno, especial con cada uno de nosotros. Hoy yo te pido de manera especial por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que estamos aquí, para que nos ayudes, para que nos llenes de ti, para que nos guíes y que tu gracia, tu favor, tu palabra esté de continuo en nuestra boca y nosotros podamos ser siempre obedientes a ti y a llevar tu palabra y a glorificarte para que tu perfecta obra se cumpla en nosotros. No queremos, Señor,
ser de esos que retroceden para perdición, sino de que aquellos que se esfuerzan y vencen para salvación, para el propósito eterno que tú tienes. No queremos dejar de lado tu plan perfecto y tu propósito para nuestras vidas, sino que queremos atesorarlo, queremos amarlo y queremos caminar y correr esa carrera para llegar a la meta y obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Amén. Amén. Yo no sé si ustedes sintieron, pero en la presencia del Señor, cuando uno está adorando al Señor, yo entendía que iba a ser muy abrupto interrumpir eso para yo darle algunos anuncios y no aprovechar ese momento para compartirle lo que el Señor había puesto de su palabra. Y por eso yo preferí, le dije a Orfa que iba a dejar los anuncios para el final y preferí dejarlo para este momento. Y por eso lo hice corrido, ¿verdad? A veces cambiar un poco, pues también vale la pena. Vamos a alabar al Señor, pero quiero darle esos anuncios que ahorita no le di. El hermano Emil y Katia, 28 años de casado. Cumplieron 28 de casado. Damos gracias al Señor por sus vidas. Quiero recordarles que los horarios de las reuniones presenciales, los domingos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, que es esta, inscribiéndose, y también los martes a las 7 de la noche ya estamos reuniéndonos. Incluso los jóvenes de Giglus y Hop también pues están teniendo pues su reunión aparte de